Esto que a continuación les cuento fue real, por más descabellado que parezca. Yo empecé a escuchar ruidos en mi casa. Primero empezaron a arrastrar las sillas y otras veces golpeaban las paredes muy fuerte con la palma de la mano. Luego, otra vez me tiraron el sonido del mueble cayendo en mis pies. Duré un tiempo que no podía dormir, por el miedo no podía conciliar el sueño. También algunas veces aparecía descalza cerca de una escuela, muy retirada de mi casa, sin saber realmente cómo llegaba hasta allí. Luego alguien me dijo que era porque querían volverme loca para que me quitara la vida yo sola. Era tanta mi preocupación que tuve que ir a otro país a buscar ayuda. A duras penas llegamos por mi condición al lugar. Luego de atender me pusieron la cita, pero antes de que me atendieran empecé a ponerme cada vez peor. Me sentía muy mal, como si algún animal o bicho anduviera dentro de mi cuerpo. Entonces me dijo mi novio, ahora mi esposo, que aquí no me iban a poder ayudar, debía irme a su país. Allí había gente muy buena para curar brujería y él me ayudaría. Más desesperada que antes, le tomé la palabra. Como lo dije antes, nada tenía que perder con intentarlo y me fui lo más pronto posible. Cuando llegué aquí donde ahora vivo, un día por mera coincidencia, una persona sin conocerme siquiera, en cuanto me vio, me dijo que alguien me quería muerta. Consciente de lo que me estaba sucediendo, pero sin comprender del todo lo que me decía, extrañada le pregunté que cómo sabía eso. Ella no contestó mi pregunta, solo me dijo que me llevaría a un lugar donde me podrían curar. Yo acepté porque me sentía fatal. Dicen que un desesperado debe ir a todas cuando ya no tenemos nada que perder. Ese mismo día me llevó con una curandera que se decía llamar Eva, pero al querer entrar a su casa me desmayé. No tenía fuerzas ni para entrar. Era como si algo me lo impedía. Cuando volví de mi desmayo ya estaba dentro con la curandera. Entonces sentí horrible cuando la señora me dijo que me habían velado en un cementerio. Asustada le pregunté que cómo era eso, cómo que me habían velado si estaba viva. La curandera muy serena me dijo que algunas personas por medio de un brujo me querían hacer daño con un tipo de brujería muy poderosa. Tomaron una foto mía, la amarraron con una muñeca y me habían velado en un panteón a medianoche, como si fuera mi cuerpo para que muriera horriblemente. Lo que me dijo era tan brutal que la verdad sentí un miedo atroz. Eran las 2 de la madrugada cuando me estaban curando y miraba cómo la curandera entraba en trance. Invocaba el espíritu de un chamán que le nombraba Becerrito, según muy poderoso, que había sido hierbero y espiritista. Luego empecé a sentir una tremenda desesperación. Sentía la necesidad de salir corriendo de esa casa como loca. No tenía conciencia en mí. Tuvieron que amarrarme porque dijeron que me quería matar. Luego empecé a vomitar y juro que eran gusanos los que vomitaba y hasta por la vagina me salían. Era una cosa tan horripilante que me asusté muchísimo. Era algo para morir del puro miedo. Ya después, la curandera entró de nuevo en trance y quedé sorprendida cuando escuché quién hablaba a través de ella, porque esa voz la conocía muy bien. Decía que me odiaba y que me quería muerta. Sentí mucho escalofrío por el miedo al escuchar la voz de esa mujer, quien era la que vivía con mi exmarido. Después dijo la curandera que mi vida la iba a poner en trato con la Santa Muerte, porque era mi vida por la de esa mujer. Solo así podría salvarme. No sé qué tantas cosas hizo, pero increíblemente, a los días yo empecé a mejorar considerablemente.
Pero algo no menos sorprendente fue una noticia que me dieron de mi país donde antes vivía. La señora que me había hecho el mal había muerto y su muerte había sido terrible. Fue igual a lo que yo estaba pasando. Dice mi familia y vecinos que vomitaba gusanos gritando como loca. La verdad, aunque no era digna de sentir lástima por ella, la sentí. Nadie merece una cosa así. Aunque ella haya intentado matarme por medio de esta arte prohibida, quería verme muerta, todo por mi ex. Desde entonces empecé a creer en todo esto y en la Santa Muerte. Ella viene siendo como mi madrina. Lo digo porque cuando la curandera me vio bien, me dijo: Ahora eres ahijada de la Niña Blanca. Gracias a ella volviste a nacer. Lo que esa gente te hizo es una de las brujerías más poderosas que hay en la magia negra. Tú en sí ya casi estabas por morir. Pero también me dijo que hacer brujería no es bueno, porque luego se revierte, y así fue con estas personas que me hicieron ese mal. Eran 3. Una se llamaba Chona o Concepción, quien fue la que murió primero, la principal de todas. Otra Elvia y la otra Mayra. Una tras otras fueron muriendo por cosas similares y extrañas. Se les regresó lo que querían para mí. Quien hace este tipo de cosas debe tomar conciencia. Una vez hecho no hay vuelta de hoja, a sabiendas que el mal se le regresará, aún así haya logrado lo que quería, y vivirá el mismo daño que hizo con las personas. Del pueblo de donde yo soy es mágico, porque hay muchas historias sobre duendes, brujos, fantasmas y de otros como este que voy a contar de brujos, que fue verídico. Esto que a continuación cuento sucedió cuando yo estaba chica. Allí en mi pueblo casi no había casas de material, todas eran de adobe y de tejas. Las bardas de los patios, por lo regular, eran cercos de palos y alambres de púas. Eran pueblos chicos y pobres. Ahí yo tenía una tía que no había tenido hijos y ella no le tenía miedo a nada, así fuera quien fuera. Sin embargo, era una persona muy buena y bondadosa. Su casa era muy grande y vivía sola, puesto como lo dije antes, no pudo tener hijos. Un día llegaron unos señores de una comunidad cerca y como no tenían en dónde vivir, mi tía les dio permiso que hicieran unos cuartitos allí con ella en su patio, pues el terreno donde vivía era muy grande. En las noches, como no había luz, nos alumbrábamos con velas o con quinqués de petróleo, porque ni linternas había aún. Una noche, serían como alrededor de las 12, cuando en un árbol que estaba en el patio a un lado de la casa, se empezó a escuchar el canto de una lechuza o búho. Recuerdo bien que en su canto decía algo parecido a esto: Tucurucucú, tiquimiquis, tucú, tatarum. Entonces mi tía empezó a gritarle muchas groserías. Ya imaginarán de cuáles. Ahorita me las vas a pagar, maldito, hijo de tal por cual. Pero la lechuza le contestó lo mismo. Tucurucucú, timiquis, tucu, tacarum. Como si aquel pájaro entendiera lo que le gritaba. Mi tía, ya más encabritada, iba para afuera sobre esa lechuza. Pero uno de los señores que había llegado días antes le gritó: «No salga, tía Clarita». Así se llamaba mi tía. «Deje que yo la corra. Ese ente viene a buscarme a mí». Mi tía solo se le quedó viendo sin entender a lo que se refería, pero le hizo caso y no salió. Y aquel hombre, poniéndose su ropa al revés, sin más salió muy decidido. Se paró bajo el árbol
y se empezaron a decir cosas. El animal en una lengua diferente, muy rara. El señor hacía unos movimientos con el cuerpo también extraños. No recuerdo cuánto duraron así, diciéndose cosas, hasta que de repente la lechuza se fue. Después, al día siguiente, se comentaba en el pueblo que un señor desconocido había aparecido muerto con la boca llena de arena y que según era un brujo, pero luego nosotros nos dimos cuenta que era esa lechuza. Había ido a hacernos un mal en la noche, porque el señor que vivía en la casa, quien era el que había salido a pelear con el búho, dijo: «Le gané, no pudo conmigo ese brujo, y si vienen más, igual me los voy a chingar». También supimos que por eso se habían salido ellos de su pueblo, querían hacerles mal. Un pueblo lleno de brujos malos, pero ese señor resultó ser más brujo que él, y gracias a eso mi tía aún está aquí. Si no, sabrá Dios qué le hubiera pasado.